revelador. Lo que esta valiente niña de 9 años expuso sobre su madrastra sorprendió a su padre. Valentina tenía un resplandor especial, uno de esos que algunos solo imaginan tener. Con sus ojos brillantes y su sonrisa radiante, iluminaba las esquinas grises de su hogar. En el pequeño barrio donde vivía, todos la conocían. Era la niña que jugaba en la calle con sus amigos, que les ayudaba a recoger basura y a alimentar a los gatos perdidos. Su padre, un hombre trabajador que lidiaba con el dolor de la pérdida de su esposa, la miraba con un amor profundo, deseando que la vida fuera más amable con ella. Pero su mundo se empezó a nublar con la llegada de Lourdes, su madrastra. Lourdes había entrado a sus vidas como un rayo de nuevo sol, intentando llenar el vacío dejado por su madre. Pero a pesar de su esfuerzo, Valentina no podía ignorar las palabras afiladas que a veces salían de los labios de su madrastra. Cuando Lourdes miraba a sus amigos de la escuela, su tono cambiaba, y Valentina podía sentir como un nudo se formaba en su estómago. «Esos niños no son de tu clase», decía. La tristeza se convertía en indignación, y el respeto hacia su madrastra se tambaleaba, a pesar del esfuerzo que hacía por ser una figura materna. El barrio era un mosaico de risas y esperanzas, donde las familias se unían para celebrar cada pequeño triunfo. Durante el día, Valentina corría al parque, donde se llenaba de energía con sus amigos, compitiendo en juegos, compartiendo sueños de grandeza y risas que resonaban como música en el aire. Pero al llegar a casa, ese brillo se apagaba. Los ecos de las palabras de Lourdes la seguían como sombras. Una tarde, después de un día lleno de felicidad con sus amigos, el corazón de Valentina se llenó de desasosiego. Necesitaba sacar esa angustia de su pecho. Se sentó con Lourdes, el corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué dices eso de mis amigos?», le preguntó, sintiendo que su voz temblaba. El silencio se hizo denso, y Lourdes la miró con sorpresa y un matiz de tristeza en sus ojos. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tensión creció esa noche, y Valentina sintió que pesaba sobre ella el dilema de defender sus valores o proteger a su familia. Cuando lo conversó con su padre, su rostro se tornó serio, buscando en Valentina el camino a seguir. El amor que sentía por Lourdes y por su hija se encontraban en un callejón sin salida, y en secreto, su corazón se llenaba de miedo por el futuro. Valentina observó cómo el conflicto marcaba la casa. Pero en el momento más inesperado, Lourdes rompió el silencio con lágrimas en los ojos, compartiendo un doloroso secreto de su pasado. Las emociones del momento inundaron su hogar con una mezcla de incredulidad y sorpresa, y Valentina se dio cuenta de que la historia de Lourdes era más compleja de lo que había imaginado. Pero la pregunta seguía resonando en su mente: ¿sería suficiente para sanar las heridas y hacer volver a brillar la luz en su hogar? Las lágrimas de Lourdes caían sobre su regazo, como pequeñas piedras que golpeaban la superficie de un lago tranquilo. Valentina, entre asombro y compasión, observaba cómo la mujer que antes parecía un extraño en su hogar se transformaba en alguien más humano, más cercano. La madrastra había comenzado a hablar de su infancia marcada por la desolación. Crecí en un barrio donde todos luchaban por salir adelante, donde la gente miraba por encima del hombro a quienes no tenían lo mismo, confesó Lourdes, su voz entrecortada por la emoción. Valentina se sintió desarmada, cada palabra de su madrastra deshacía un poco más el juicio que había construido en su mente. «Por eso a veces me duele verte con esos amigos. No quiero que te lastimen. No quiero que sientas lo que yo sentí», continuó Lourdes, temblando ligeramente. Pero Valentina no lograba comprender del todo. ¿Era eso una razón suficiente para romper la ilusión de su infancia? ¿Por qué Lourdes no se daba cuenta de que la felicidad de su hija no dependía del estatus social de sus amigos? La habitación estaba llena de un aire denso, los secretos de Lourdes pesaban mucho en el ambiente. Valentina sintió que una delgada línea se dibujaba entre el amor y el miedo,
pero su corazón quería creer que había algo más allá de la superficie. La sorpresa inicial se tornó en un estallido de palabras, un torrente de emociones que ni ella ni Lourdes podían detener. No debes decir esas cosas. Mis amigos son maravillosos. Me hacen sentir querida. La valentía de Valentina brotó como una chispa en la oscuridad. Puede que no tengamos mucho, pero eso no significa que no valoremos lo que somos. Una gota de silencio se posó entre ellas, y Valentina vio cómo Lourdes tragaba el nudo en su garganta. Los pasillos de su historia se cruzaban en ese instante. Al mirar a su madrastra, la compasión floreció en su pecho, pero también una necesidad de claridad. Si quieres ser parte de mi vida, tienes que aceptar a quienes yo quiero. Entender que son parte de mí. Lourdes finalmente asintió, sus ojos revelaban una mezcla de lucha interna y un destello de comprensión. El amor que anhelaba darle a Valentina también necesitaba aprender a dejar ir el miedo que la había tratado de proteger. Esa noche, la distancia que las había separado parecía reducirse. Pero, en el fondo, una pregunta aún molestaba a Valentina: ¿es suficiente el amor para cambiar un pasado lleno de dolor? El amanecer llegó, trayendo la promesa de un nuevo día. Valentina se despertó acompañada por esa pregunta enredada en sus pensamientos. Esa mañana, al mirar a su padre, lo encontró triste. Su amor estaba dividido entre su familia y la mujer que había elegido, y los ecos de la noche anterior parecían no haber alcanzado su corazón. Mientras Valentina se preparaba para ir a la escuela, algo en su interior le decía que las cosas no estaban completamente resueltas. Cuando salió de casa, con el sol brillando intensamente, sintió que llevaba con ella el peso de las palabras no dichas, tanto de su padre como de Lourdes. Justo antes de cerrar la puerta, su padre la llamó: «Valentina, espera un momento». El nerviosismo en su voz resultó ser un eco familiar y, cuando se giró, su corazón palpitaría con fuerza por lo que iba a escuchar. ¿Qué podría ser tan importante que pudiera cambiar su día? ¿Podría su padre tener algo que añadir a esta compleja situación? El futuro parecía lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. El camino hacia la reconciliación jamás parecía tan cerca y tan lejano al mismo tiempo. La pregunta flotaba en el aire, como una súplica silenciosa: ¿lograrían alguna vez convertir sus heridas en sanación? Valentina se dio la vuelta, su corazón latía con fuerza en su pecho. Su padre tenía la mirada fija en el suelo, como si buscara palabras en el piso desgastado. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el cuarto de una manera que parecía casi mágica, pero también la hacía sentir vulnerable. «¿Qué ocurre, papá?», preguntó con voz temblorosa. En su interior, un torbellino de emociones se agolpaba: ansiedad, esperanza, e incluso un poco de inquietud. Luis, su padre, respiró hondo. «Valentina, necesito que me escuches lo que sucedió anoche entre tú y Lourdes, eso es importante. Nunca quise que sintieras que debías elegir entre nosotros». Su voz era áspera, como si cada palabra lo costara. Valentina sintió que su pulso se aceleraba. «Pero tú no pareces estar realmente feliz». «Ni yo». Las palabras salieron como un susurro, pero tenían un peso que su padre no podía ignorar. Luis levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de ella. «Hija, lo que quiero es que seas feliz. Pero a veces, las decisiones son complicadas. Lourdes viene de un mundo diferente. Yo solo quiero protegerte». «¿Protegerme de qué?». «De su amor. Papá, yo solo quiero que todos estemos juntos, que me aceptes a mí y a mis amigos. No son el problema». «No entiendo por qué todo es tan complicado», dijo Valentina, sintiendo como la frustración le nublaba el entendimiento. Luis suspiró, como si le pesara mucho lo que tenía que decir. Tal vez yo mismo estoy confundido. Debería hablar con Lourdes, y quizás, tratar de unir nuestras historias de alguna manera». Al pronunciar esas palabras, su voz se quebró, y Valentina sintió una mezcla de alivio y tristeza, como si una puerta entre ambos se empezara a abrir. «¿Y si yo no quiero que se una con nosotros?». «A veces, su historia me asusta. Me duele saber lo que ha pasado», confesó Valentina, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. Su padre se acercó a ella, tomando su mano suavemente. «Sé que esto es duro.
pero enfrentar el pasado puede ser lo que necesitamos. Quiero que comprendas que Lourdes no es solo su historia, también es parte de nosotros ahora. Podemos encontrar la manera de construir un nuevo camino, juntos. Valentina se sintió perdida en sus pensamientos, pero las palabras de su padre resonaban. Había algo en ellas que le daba esperanza. Un pequeño destello en su corazón. ¿De verdad crees que podríamos ser una familia? ¿A pesar de todo? La incredulidad se mezcló con una chispa de deseo, de un anhelo que ya llevaba tiempo enterrado. Sí, haremos lo posible por hacerlo, respondió Luis con una firmeza renovada. Empezaré a hablar con Lourdes, y tú, debes hablar con ella también. Permítele ver quién eres, permítele que te escuche. Eso podría hacer la diferencia. El rostro de Valentina se iluminó por primera vez en días. Está bien, papá, hablaré con ella. Pero quiero que estés ahí. Necesito que tú también la escuches, porque su historia importa. Tal vez podamos encontrar algo bueno en ello. Lo haré, hija. Prometido, respondió él, sonriendo de una manera que hacía tiempo no veía. Era un acuerdo, un pacto tácito entre ellos. Después de un abrazo apretado, Valentina salió de casa con la cabeza más en alto. El sol brillaba con una calidez refrescante, y aunque el camino era incierto, sentía que las respuestas estaban ahí delante de ella. Todo podía cambiar. Una nueva esperanza renacía en su corazón, pero mientras caminaba hacia la escuela, una preocupación creciente se hizo evidente en su mente. ¿Sería realmente capaz de abrir su corazón a Lourdes? ¿Podría también la madrastra aceptar el amor que a menudo había rechazado? Esa mañana, el campanario de la escuela sonó, marcando el inicio de un nuevo capítulo, pero la verdad aún pesaba en su pecho. ¿Lograrían juntas enfrentar los fantasmas del pasado y construir algo nuevo? El eco de sus pensamientos resonaba, invitándola a descubrirlo. Valentina apenas pudo concentrarse en las clases ese día. Las palabras de su padre resonaban en su mente, y al mismo tiempo sentía la ansiedad de acercarse a Lourdes, de revelarle sus sentimientos. Como una mariposa en un capullo, su corazón anhelaba abrirse, pero la duda lo mantenía prisionero. ¿Qué pasaría si todo salía mal? Al llegar a la hora del almuerzo, se sentó sola en una mesa del patio. Las risas y charlas de sus compañeros flotaban por el aire, pero para Valentina, todo sonaba distante. Con la mirada en el suelo, se preguntó si Lourdes pudiera entender lo que sentía. Fue entonces que la vio. Lourdes entraba al patio con su característico andar decidido, pero esta vez con una expresión que Valentina no había visto antes. Era una especie de mezcla entre determinación y vulnerabilidad. Valentina se levantó de golpe, el corazón le dio un vuelco. Tenía que hablarle. Con pasos vacilantes, se acercó a ella, notando cómo el mundo a su alrededor se desvanecía. Cuando Lourdes la vio, su expresión cambió, y por un instante, Valentina pudo ver un destello de sorpresa, algo que le hizo sentir un poco más segura. «¿Puedo hablar contigo?», murmuró Valentina, apenas audiblemente, mientras intentaba ignorar el temblor en su voz. Lourdes asintió, mirando a su alrededor antes de guiar a Valentina hacia un rincón más apartado del patio. La tensión en el aire era palpable, como si ambas estuvieran a punto de descubrir algo que había estado oculto durante años. Valentina tragó saliva. «Anoche, después de lo que pasó, he estado pensando mucho sobre nosotros, y como nunca hemos tenido la oportunidad de conocernos realmente». «Lo sé», respondió Lourdes, un hilo de tristeza en su voz. «Me duele que las cosas sean así entre nosotros. Pero no quiero que sientas que tienes que protegerme o que yo estoy aquí para hacerte la vida difícil». «Yo no quiero eso tampoco», interrumpió Valentina, sintiendo como la frustración y la preocupación se entrelazaban en su pecho. «Solo quiero entender, quiero saber tu historia. Sé que hay muchas cosas que te han pasado, pero lo que quiero más que nada, es que podamos ser amigas». Lourdes la miró, sorprendida. Una chispa de brillo en sus ojos revelaba la combinación de sorpresa y emoción que Valentina no esperaba. «¿Tú quieres ser amigas?». Su voz sonaba casi incrédula, como si le hubiera ofrecido algo que jamás pensó tener. «Sí, quiero», insistió Valentina, sintiendo cómo la calidez comenzaba a brotar en su pecho. «Quiero conocerte. Y me gustaría que tú me conocieras también».
Creo que esto podría cambiar muchas cosas. El aliento de Lourdes se detuvo por un momento, como si sus palabras estuvieran causando un efecto profundo. No sé si estoy lista para compartir todo mi pasado, Valentina. A veces siento que eso me aleja de la gente, y no quiero que pienses menos de mí. Las palabras de Lourdes golpearon a Valentina como un rayo. ¿Acaso Lourdes sentía lo mismo que ella? El miedo a ser juzgada, el deseo de conexión. No deberías tener miedo de ser quien eres. Yo también tengo miedo. Pero creo que si nos abrimos, si somos sinceras, podríamos construir algo bonito. Lourdes se quedó en silencio, mirando a su alrededor como buscando apoyo en el paisaje que las rodeaba. Valentina respiró con fuerza, sintiendo que este era un momento crucial. La agitación recorriendo su cuerpo hizo que el tiempo se detuviera, como si ambas supieran que estaban a un paso de cambiar sus vidas. Está bien, dijo Lourdes al final, su voz un susurro. Hagamos esto, Valentina. Empecemos a hablar. Pero debes prometerme que lo harás sin prejuicios. Te lo prometo, respondió Valentina, sintiendo que un peso se desvanecía de sus hombros. Pero justo cuando estaban a punto de intercambiar confidencias, el sonido de unas risas entre algunos compañeros interrumpió el momento. Un grupo se acercaba, y el aire recobraba su ruido habitual. La dinamismo de la realidad regresaba, trayendo consigo una sensación de urgencia. Valentina sintió una punzada de miedo, el momento se desvanecía. Pero logró tomar la decisión. Lourdes, deberíamos continuar esto después, a solas. Cuando podamos darnos el tiempo que realmente necesitamos. Sí, eso suena bien, aceptó Lourdes, una sonrisa tímida dibujándose en su rostro. Quiero que sea así. Mientras cada una regresaba a su grupo, Valentina notó como el pulso de su corazón aún latía rápido, pero ahora era diferente. Había esperanza, había luz en el horizonte. Sin embargo, la sombra de lo que vendría la acechaba. Podrían realmente hablar del pasado, sin que sus sentimientos se anudaran en un nuevo dolor. Cuando el timbre sonó, ella supo que esto era solo el comienzo. Un nuevo desafío, una nueva posibilidad. Pero también, una pregunta persistente, ¿sería capaz de confrontar lo que se avecinaba y, en el proceso, salvar su familia? Valentina apenas pudo contener la emoción en su pecho mientras regresaba a clase esa tarde. La sonrisa de Lourdes aún brillaba en su memoria, y por primera vez en mucho tiempo, pudo sentir que no estaba sola en su lucha. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando en cada rincón de su mente. ¿Qué revelarían sus charlas? ¿Y su padre? Se preguntaba si él alguna vez entendería la conexión que estaba comenzando a formarse entre ellas. La campana sonó, convocando a los estudiantes a regresar a sus asientos. Las palabras de sus compañeros resonaban en sus oídos, pero Valentina no podía quitarse de la cabeza las promesas que se habían hecho. Vamos a hablar más tarde, se repetía como un mantra, aferrándose a la esperanza de que esa conversación cambiaría su vida. Las horas pasaron lentamente. La clase de matemáticas se sintió interminable, y Valentina luchaba por seguir cada explicación. Al mirar por la ventana, su mente vagaba hacia Lourdes. La idea de ser amigas le daba fuerzas, como si las raíces de una nueva amistad la anclaran al suelo. Pero a medida que el final de la jornada se acercaba, un desconcierto la invadía. ¿Cómo se sentiría Lourdes al salir de la escuela? Una vez que el timbre sonó por última vez, Valentina se adentró en el bullicio de los estudiantes en el pasillo, buscando con la mirada a Lourdes. En un rincón, la vio rodeada de un grupo de amigas, riendo y conversando animadamente. Valentina sintió un cosquilleo en el estómago, una mezcla de ansiedad y emoción. Se acercó, sintiendo sus piernas temblar ante la ansiedad. «Hola, Lourdes», murmuró, apenas logrando captar su atención. Lourdes se giró rápidamente, y al instante, su sonrisa iluminó su rostro. «Valentina. ¿Te gustaría ir a dar una vuelta?». A pesar de la suavidad de las palabras, Valentina sintió que su corazón latía con más fuerza. «Sí, claro», contestó, casi sin poder contener su alegría. Decidieron caminar hacia el parque cercano, un pequeño rincón de paz en medio del bullicio escolar. Mientras paseaban, Valentina luchaba para encontrar las palabras adecuadas.
Aquella era la oportunidad de abrir su corazón, de compartir sus pensamientos. Pero el miedo la sofocaba, como un nudo en la garganta. Al llegar al parque, se sentaron bajo un majestuoso árbol. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un color dorado. Este lugar es bonito, dijo Lourdes, mirando hacia arriba. A veces, es aquí donde consigo pensar mejor. Sí, me gusta mucho, respondió Valentina, el silencio entre ellas se sentía cómodo, como una suave brisa que acariciaba sus mejillas. ¿Tú tienes algo que quieras decirme? Sabes, sobre lo que hablamos antes. Lourdes bajó la mirada y un suspiro escapó de sus labios. La verdad es que he tenido una vida complicada. Hay cosas que no sé si estaré lista para contar, pero quiero hacerlo. Quiero ser tu amiga, pero tengo miedo de que no comprendan lo que soy. La vulnerabilidad en su voz tocó lo más profundo de Valentina. Entiendo. Yo también tengo miedo. A veces temo que mi familia no acepte que yo quiera ser amiga de alguien como tú. Las palabras colgaron en el aire, entrelazando sus miedos y esperanzas. Pero antes de que pudieran seguir hablando, el sonido desesperante de un celular interrumpió el momento. Era una llamada de su padre. Valentina miró la pantalla y el estómago se le encogió. Sabía que era el momento de confrontar algo que había intentado evitar. Con un nudo en la garganta, contestó. ¿Hola? La voz de su padre llegó clara, pero cargada de preocupación. Valentina, ¿dónde estás? Necesito que vuelvas a casa ahora. Ella miró a Lourdes, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y temor. Voy, papá, respondió, sintiendo que el calor de la conversación se desvanecía. Colgó y tomó un profundo respiro, enfrentándose a Lourdes. Tengo que irme. Mi papá está preocupado. Lourdes asintió, una expresión de comprensión y quizá, un poco de decepción cruzó su rostro. Está bien. Pero no me olvides, Valentina. Este fue solo el comienzo. Mientras Valentina regresaba a casa, cada paso se sentía más pesado que el anterior. La sensación de que no podía ser sincera con su padre la atormentaba. ¿Qué iba a hacer ahora? Las sombras del pasado de Lourdes seguían acechando, y su propia familia estaba a punto de convertirse en un desafío mayor. Al llegar a casa, sabía que ese sería un día clave. La pregunta que la atormentaba era, ¿podría ser honesta con su padre y al mismo tiempo, proteger lo que empezaba a cimentarse con Lourdes? Valentina sintió que la casa no solo estaba llena de paredes, sino de presiones. Cada rincón susurraba expectativas. Su padre estaba allí, en la sala, esperando. El ruido del televisor apenas cubría la tensión palpable en el aire. Valentina, dijo su padre al verla entrar. Su voz era suave, pero había un rayo de frustración. No puedo creer que hayas estado tanto tiempo fuera. ¿Dónde estabas? La mirada de su padre, cargada de preocupación, la hizo sentir pequeña en un mundo que ya parecía amplio y confuso. Simplemente salí a caminar un poco, dijo, tratando de que su voz sonara firme, pero sintiendo como la verdad empezaba a desbordarse. Un poco era un concepto que su padre podría no entender. La imagen de Lourdes, su sonrisa y aquellos momentos compartidos, llenaron la mente de Valentina. Tenía miedo de que la emoción de su nuevo vínculo se convirtiera en un argumento en contra de su verdad, un temor que la acechaba. Tu madre y yo hemos estado preocupados por ti. Sabes que no puedes simplemente desaparecer, insistió su padre, con una advertencia que se refugió en su tono de voz. Estaba bien, protestó Valentina de repente, el corazón latiendo furioso. La frustración la inundó. Solo necesitaba un momento para mí. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sentimientos reprimidos. La compañía de Lourdes le había otorgado una chispa de libertad. Pero ahora, ese aire fresco se sentía restringido por las dudas que aún tenía sobre cómo compartir su nueva amistad. Su padre respiró hondo, intentando renunciar a la rabia y enfocándose en el amor paternal. Valentina, comprende que solo me preocupo por ti. Eres aún muy joven para salir sola. Pero Lourdes, comenzó a decir, y por un instante, sintió que la confianza se arremolinaba en su pecho. Pero las palabras se congelaron. No sabía cómo expresar lo que realmente significaba para ella sin pelear y,
lo más importante, sin romper el respeto que siempre había querido mantener con su padre. No me hables de esa niña. La postura de su padre se endureció como una roca, interrumpiéndola. He escuchado cosas. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas y pesadas. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía haber oído? La curiosidad devoraba su mente, pero el miedo a perder su conexión con Lourdes la mantenía atada. No sabes lo que dices, papá. No es así. Esa niña es diferente, Valentina. Debes mantenerte alejada, insistió él, su voz comenzando a elevarse. No puedes permitir que te influencie de una manera negativa. Sus pensamientos se enredaban. No quería pelear. No quería que Lourdes se convirtiera en el motivo de una nueva grieta entre ella y su padre. Pero, ¿cómo le explicaba que Lourdes era una de las pocas que la escuchaba sin juicio? ¿Qué quizás, solo quizás, era lo que su alma necesitaba? Papá, no entiendes, murmuró, las lágrimas empezando a brotar. El enfado de su padre la devoraba, pero su corazón quebrantado deseaba que él pudiera ver más allá de su preocupación. ¿Entender qué? ¿Qué estás defendiendo a alguien que no vale la pena? La decepción en su voz vibraba en el aire y resonaba con dudas. En ese instante, Valentina supo que su lucha era más profunda de lo que había imaginado. El camino hacia la honestidad era complicado y la idea de perder la aprobación de su padre, un riesgo aterrador. Pero si quería proteger el lazo con Lourdes, necesitaba establecer el valor que esa amistad tenía. Quiero ser su amiga, papá. No veo nada malo en eso, proclamó con firmeza. Aquella declaración llena de valentía fue un eco de su deseo de autenticidad. Su padre quedó en silencio, la incredulidad pintada en sus rasgos. Valentina podía sentir el aire helado de la desaprobación y la sorpresa. Este era solo el comienzo de una caída libre emocional. Valentina, esto no es un juego, dijo finalmente, aunque su voz temblaba. Debes priorizar tus amistades y hacer una decisión saludable para ti y tu futuro. El nudo en el estómago de Valentina se apretó. Se dio cuenta que estaba a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar fácilmente. Y con unas palabras más, su vida cambiaría para siempre. ¿Tenía el valor para seguir adelante y defender lo que sentía? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por esa conexión genuina? La pregunta flotaba en el aire mientras esperaba la respuesta de su padre, sus corazones temblando por lo que estaba por venir. Las palabras pendían en el aire, su peso aplastante. Valentina contuvo la respiración, sintiendo como el tiempo se estiraba como un chicle. Su padre parecía atrapado entre la incredulidad y el desacuerdo, la línea entre ambas emociones era tan fina que podía sentirla vibrando. Valentina, no sabes lo que estás diciendo, respondió finalmente su padre, su voz temblando levemente. Lourdes. No es alguien con quien debas relacionarte. Los ojos de Valentina se aferraron a los de su padre con una intensidad que la sorprendió a ella misma. Papá, te prometo que no es como dices. Ella me entiende. Con ella, no tengo miedo de ser yo misma. Valentina apenas podía creer cómo esas palabras brotaron de su boca, como un torrente que no podía contener. La imagen de Lourdes, de su risa contagiosa y aquella manera de escuchar que hacía sentir a Valentina especial, la envolvió. Ellos tienden a exagerar. Te lo prometo. No. No quiero que Lourdes me haga daño, insistió, mientras las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos. Su padre pareció desarmarse momentáneamente. Valentina vio cómo las líneas en su frente se profundizaban, y por un instante, pareció vulnerable. Pero el miedo volvió a invadir su mirada. ¿Y si estoy equivocado?, pensó Valentina, angustiada. ¿Y si esto lo empeora todo? Un estruendo sutil, como un golpe en el corazón de la casa, sirvió de telón de fondo. El televisor seguía emitiendo sus comentarios fríos sobre la vida de otras personas, mientras en su hogar personal la confrontación seguía creciendo. Lo que estoy tratando de decirte es que el mundo está lleno de personas que pueden influir en ti de maneras inesperadas, su padre continuó, incapaz de soltar la preocupación que lo mantenía anclado, aunque su voz había perdido algo de su firmeza. Necesitas tiempo. Necesitas entender quién eres antes de abrirte a los demás.
Valentina sintió como ese argumento la golpeaba. Pero, ¿acaso no había comenzado a comprenderse más en el poco tiempo que había pasado con Lourdes? Las palabras de su padre eran un eco del pasado. Voy a mi habitación, fue lo único que logró decir. Su corazón, atrapado entre el deseo de rebelarse y el anhelo de la aprobación paternal, la guiaba al refugio de su cuarto, donde podía llorar a solas. Al llegar, se dejó caer en su cama y dejó que las lágrimas fluyeran. Cada sollozo era un grito de angustia y confusión. ¿Por qué era tan difícil ser ella misma? Lo que Valentina no sabía era que su padre, al escuchar el fuerte ruido de la puerta cerrándose, comenzó a cuestionar su propia reacción. La desesperación no era solo de Valentina. Era su familia la que temía lo desconocido. Las horas se deslizaban lentamente. En la penumbra de su habitación, Valentina sacó su diario y comenzó a escribir. Hoy me enfrenté a mi padre. No sé si hice mal o bien, pero Lourdes es importante para mí. No voy a dejar que nadie la quite de mi vida. Cuando volvió a mirar por la ventana, vio que la noche caía, las estrellas empezaban a asomarse. Había magia en el aire, una promesa de que lo peor había quedado atrás. La tormenta emocional dentro de ella comenzaba a calmarse, aún quedando remanentes de dudas. El timbre del celular la hizo saltar. Con manos temblorosas, miró la pantalla y vio el nombre que tanto deseaba ver, Lourdes. La adrenalina recorrió su cuerpo, y aunque su mente gritaba que debía ignorar la llamada por la tensión, su corazón la empujaba a responder. Hola, dijo, tratando de sonar lo más tranquila posible. Valentina, tengo que contarte algo muy importante. La voz de Lourdes sonaba cargada de urgencia y su estómago se revolvió. Ahora Valentina comprendía que, para defender su conexión con Lourdes, no solo tendría que enfrentarse a su padre. Había algo más, una nueva complicación por venir, una revelación que podría cambiarlo todo. Valentina fue incapaz de contener el aliento tras escuchar la voz temblorosa de Lourdes. Aquella urgencia le hizo sentir que lo que venía no era cualquier simple noticia, era algo que podría hacer tambalear los cimientos de su recién descubierta relación. ¿Qué sucede, Lourdes? Su tono reflejaba una mezcla de ansiedad y expectativa. Es sobre mi madre. Hay algo que ella no te ha contado y me siento mal por ocultarlo, empezó Lourdes, y Valentina pudo escuchar el crujido de su propia preocupación ahogando cada palabra que la otra niña decía. La mente de Valentina empezó a divagar, imaginando secretos que podrían romper su mundo o unirlas en algo más fuerte. ¿Qué es? Dime, por favor, su voz se elevó, casi en un susurro, llena de una inquietante intriga. Lourdes respiró hondo e intentó calmar la inestabilidad de su voz antes de continuar. Mi mamá ha estado saliendo con alguien. Apenas lo descubrí y, además, es el amigo de tu padre. El aire se volvió denso, como si cada letra pronunciada por Lourdes pesara sobre el pecho de Valentina. Nunca había pensado en su padre en una situación tan complicada, y menos relacionada con otra familia. ¿Qué? Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué no me lo dijo? La confusión en su corazón se mezclaba con indignación. Había tantas preguntas flotando en su mente que sentía que podía estallar. Yo tampoco lo sabía. Mi madre me lo dijo esta mañana, pero juré que no se lo contaría a nadie. Lourdes sonaba angustiada, como si la culpa de ocultar la verdad la ahogara. Si solo no lo hubiera sabido, no te lo diría, pero necesitas entender que esto podría cambiar todo entre nuestras familias. Valentina sintió las lágrimas regresar, rasgando la calma que había empezado a formar. Era como si, en ese mismo instante, una sombra oscura se alzara sobre su conexión con Lourdes. Su familia, que ya estaba marcada por la desconfianza, ahora tenía una nueva grieta que podría volverse insalvable. ¿Qué hacemos ahora?, le preguntó, su voz casi desapareciendo en un hilo. Una parte de ella deseaba pedirle que volvieran atrás, que todo esto fue solo una pesadilla. Pero Lourdes, con su voz quebrada, ofrecía otra opción: podemos hablar de esto juntas. No trates de ocultar lo que sientes. Yo no quiero perderte, no así. Valentina sintió chocar las emociones dentro de ella, arrastrando cada pedazo de esperanza. ¿Y si nuestros padres no lo aceptan? Quiero que mi papá esté feliz,
pero no entiendo por qué no puedes serlo con tu mamá o incluso con mi mamá. Cada palabra era un eco de su confusión interna. Si ellos no son felices juntos, nosotros tampoco lo seremos, dijo Lourdes, y Valentina entendía las puntadas de la verdad que duraban más que el dolor. Era un dilema demasiado grande para ellas, pero al mismo tiempo, la idea de que su amistad pudiera marcar la diferencia les ofrecía un rayo de esperanza. Lo haremos juntas, pero tenemos que hablar con ellos, aunque sea aterrador, Valentina decidió, sintiendo un nuevo destello de valentía dentro de su pecho. Sí, pero debemos prepararnos, hay que encontrar una manera de decirles que esto no debe separarnos, Lourdes afirmó, y ambas sintieron que una nueva etapa se estaba gestando en su relación, pero también la posibilidad de asimilar la verdad. Sin embargo, a medida que la conversación se adentraba en lo desconocido, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras. Valentina se sintió atrapada entre la lealtad hacia su padre y la necesidad de enfrentar una realidad que no podía ser ignorada. Una revelación latía en el aire, frágil, por decirlo menos. Vamos a hacer esto, murmuró Valentina, mirándose al espejo, observando su propio reflejo, preguntándose cuánto de su vida estaba a punto de cambiar. Sí, lo haremos. Pero recuerda, lo más importante es que siempre estemos juntas. Sea lo que sea que venga. Valentina apretó los puños, sabiendo que ahora más que nunca, necesitaba fuerza. ¿Y si se enteraban? ¿Y si tuvieran que enfrentar una verdad que podría derribar todo? La brújula de su corazón. Se dirigía a lo desconocido, y aún quedaba una pregunta que la inquietaba, ¿estaba realmente lista para descubrir el otro lado de ese horizonte incierto? El atardecer se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo con matices naranja y púrpura. Valentina y Lourdes caminaban a paso constante hacia la casa de la madre de Lourdes, donde habían decidido reunirse con sus padres. Una inquietud creciente se aferraba al aire entre ellas, palpable como una brisa fría a medida que se acercaban a la entrada. Las palabras que tenían que compartir parecían pesar más que sus propios cuerpos. ¿Estás lista? Lourdes rompió el silencio, su voz cargada de nerviosismo. Creo que sí, al menos, lo intentaré, respondió Valentina, sintiendo como el latido de su corazón aceleraba en su pecho. Sus manos se entrelazaron en un gesto instintivo de apoyo mutuo. Al abrir la puerta, un aroma cálido de comida casera invadió sus sentidos. La madre de Lourdes estaba en la cocina, el sonido de los utensilios chocando contra los platos resonaba, acompañado de música suave de fondo. Con cada paso que daban hacia la sala, Valentina sentía que un nudo se formaba en su estómago, y la incertidumbre se instalaba con fuerza. Mami, ¿podemos hablar contigo un momento? Lourdes levantó la voz, y su madre, al escucharla, dejó de cocinar, limpiándose las manos en un paño. ¿Qué es, cielo?, respondió con una sonrisa, pero esa expresión se desvaneció al notar la seriedad de las niñas. De repente, las palabras parecían huir de Valentina. ¿Cómo comunicaría lo que tanto les preocupaba? Fue Lourdes quien, abriendo la boca en un soplo de valentía, empezó a relatar la complicada situación. Las palabras fluyeron, entrelazando madres, amigos y secretos, como un río arrastrando todo a su paso. A medida que contaba, Valentina respiró hondo, miró hacia el suelo y sintió el peso de las miradas de ambas madres posándose sobre ellas. La madre de Lourdes parecía atónita, mientras que la de Valentina, al escuchar la conexión de las familias, adoptó un semblante que oscilaba entre la sorpresa y el escepticismo. ¿Es verdad, Valentina? ¿Tu padre está saliendo con tu amiga ese mamá? Su voz tembló con una mezcla de incredulidad y tristeza. Sí, pero, no queremos que esto nos separe, se atrevió a decir Valentina. No debe ser un problema entre nosotras. Las familias pueden ser diferentes y seguir siendo felices. Las palabras resonaron en la habitación como un eco esperanzador. Pero en los ojos de las madres, la incertidumbre no se desvanecía. Ambas se miraron, como buscando respuestas en el otro, y Valentina sintió que el aire se volvía pesado. Era un punto de inflexión, el silencio podía ser devastador o una nueva esperanza. Queridas, comenzó la madre de Lourdes. Esto es mucho para asimilar. Pero lo más importante es cómo vayan a manejar esto ustedes. La amistad no debería verse afectada por las decisiones de los adultos.
Valentina y Lourdes compartieron una mirada de complicidad. Habían dado el primer paso. Sus corazones latían juntos en un esfuerzo por demostrar que lo que tenían era más fuerte que las circunstancias externas. Lo haremos. Prometemos que esta amistad nunca se romperá, dijo Lourdes, alzando su voz con determinación. Pero justo cuando la esperanza parecía florecer, un sonido resonante interrumpió la calma. La puerta principal se abrió de golpe y entró el padre de Valentina. Su rostro, en un instante, se tornó pálido al ver a las dos niñas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, captando la tensión en el aire. Valentina sintió que la adrenalina recorría su cuerpo. Aquello no era solo un momento para sus madres, era su futuro, su amistad, todo estaba en juego. La verdad, intensa y desgarradora, asomaba una vez más, lista para sacudir los cimientos que habían empezado a reconstruir. Papá, necesitamos hablar. La voz de Valentina, aunque pequeña, cruzó el umbral de la verdad. Pero en su interior, una pregunta se agitaba: ¿estaba su padre listo para escuchar lo que era verdaderamente importante? La tensión era palpable en el ambiente mientras Valentina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, miraba a su padre a los ojos. Su madre la observaba desde el rincón de la sala, llena de preocupación. Lourdes, a su lado, mantenía su mano apretada en un gesto solidario, una ancla en medio de la tormenta. ¿De qué necesitan hablar?, preguntó Luis, su voz resonando con una mezcla de desafío y curiosidad. Las miradas de la madre de Lourdes y Valentina se cruzaron, un entendimiento silencioso sobre lo que estaba en juego. Papá, esto no es solo sobre Lourdes y sus sentimientos. Se trata de nosotros, de nuestra familia y lo que significa ser una familia, inició Valentina, con la voz más firme de lo que sentía en su interior. La verdad podía ser brutal, pero era hora de abrir las puertas que habían permanecido cerradas demasiado tiempo. Luis frunció el ceño, titubeando ante la gravedad de las palabras. No entiendo por qué esto es un problema. Lourdes ya está en medio de esto, ¿por qué no puedo protegerte de ella? Papá, no quiero que me protejas de Lourdes. Ella ha sido la única persona que me ha escuchado de verdad. Lo que quiero es que comprendas que lo que está pasando entre nuestras familias no debería separarnos. Si nuestras madres quieren intentarlo, entonces deberíamos intentar nosotros también, respondió Valentina, su corazón latiendo con fervor. Un silencio denso llenó el aire, y Valentina sintió que el tiempo se detenía mientras la incertidumbre cubría sus rostros. La madre de Lourdes observaba intensamente a Luis, como si su mirada pudiera abrir el camino a un entendimiento, mientras que la de Valentina era un eco de esperanza. ¿De verdad crees que esto puede funcionar, Valentina? ¿Que nuestras madres puedan ser felices juntas y que esto no afecte tu vida?, preguntó Luis, lleno de dudas. El amor por su hija y su deseo de protegerla bailaban en su mente. Valentina se armó de valor. Los adultos siempre dicen que el amor es lo más importante, y eso es lo que quiero que entiendas. Si nuestras madres se quieren ayudar mutuamente, ¿por qué deberíamos lastimarnos entre nosotros? Además, Lourdes se ha convertido en una amiga increíble para mí. No puedo dejar que el miedo nos divida. Merecemos más que eso. Las palabras de Valentina flotaron en el aire como un canto a la esperanza. El rostro de Luis se suavizó un poco, pero aún así, era evidente que la lucha interna aún no dominaba. En ese instante, Lourdes tomó la iniciativa y habló con sinceridad, dirigiéndose a Luis como si al hacerlo pudiera cerrar la brecha entre ellos. Se lo prometo, señor Valentina y yo no dejaremos que esto nos separe. No debe ser un problema entre nosotras. Lo que nuestras madres están tratando de construir puede ser una buena fortuna. Lourdes, aunque nerviosa, sonaba llena de convicción. Luis respiró hondo, como si tratara de colocar todas sus piezas en su lugar. Nunca quise dividir nuestra familia. Pero también tengo miedo de lastimarte con situaciones complicadas. No es algo fácil de afrontar. Entiendo tu preocupación, dijo Valentina, sintiéndose cada vez más fuerte. Pero la vida es complicada, y si no nos damos la oportunidad de aceptar a los demás por quienes son, nunca podremos trascender. Mira todo lo que hemos pasado, y lo que hemos aprendido unos de otros, eso es lo que importa al final.
El aire se sentía diferente, y por primera vez, Valentina vio un destello de comprensión en los ojos de su padre. Si realmente crees que pueden ser amigos, yo quiero intentar entenderlo también, Luis finalmente dijo, su voz temblorosa pero llena de un nuevo propósito. Yo también quiero que mis decisiones acudan a esta casa de la manera correcta. Nos encontremos en nuestras verdades, como familias unidas, confesó Lourdes tomando la mano de Valentina, las miradas entrelazadas proyectando un fuerte lazo. Con el tiempo, aquellos momentos se convirtieron en un esfuerzo conjunto. Las familias empezaron a abrirse, compartiendo sus historias, sus temores y deseos de un nuevo futuro, avivando la chispa de una amistad renovada. Juntas comenzaron a construir la confianza, un paso a la vez. Valentina y Lourdes se ayudaron mutuamente a sanar las heridas del pasado y forjar la conexión que les había unido desde el inicio. Y mientras Luis y la madre de Lourdes aprendieron a escuchar las voces de amor, con paciencia y compasión, se dieron cuenta de que una nueva dinámica se estaba formando, llena de color y promesas. Finalmente, en una cena de celebración organizada para unir ambas familias, Valentina miró a Lourdes y sonrió. La felicidad brillaba en sus ojos y, por primera vez, se sintió completamente en paz. A su alrededor, los ecos de risas y conversaciones llenaban la habitación, sombras del pasado desvaneciéndose en un rincón olvidado. «Lo hemos hecho, ¿verdad?», preguntó Valentina, con su corazón repleto de esperanza. «Lo hicimos, amiga», respondió Lourdes, y en ese momento se dio cuenta de que eran más fuertes juntas. Con cada rayo de sol que iluminaba su hogar, una nueva historia se tejía entre ellas, una historia de amor, amistad y la profundidad de la conexión humana. Es el poder de entender que, más allá de cualquier desafío, la familia no se define únicamente por la sangre, sino por los lazos que creamos y decidimos fortalecer. No dejes que se apague esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y haz que más personas conozcan la magia de esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, porque tu voz importa. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad que sueña y siente juntas.